Buenos días a todos los amables amigos, a los hermanos, las personas que a través de este medio de comunicación, esta red social, están con nosotros a través de Facebook. Voy a enviar un saludo globalizado a todas las partes del mundo. El Señor les bendiga. Hasta aquí en esta nueva jornada, la mano del Señor nos ha sostenido. Le recuerdo a nuestra amable audiencia que vivimos por fe. Estamos predicando, no cobramos por predicar, lo hacemos voluntariamente, gratuitamente. Si el Señor coloca el sentir en alguien para apoyar esta bendita obra, pues bienvenido será. Sin más preámbulos, vuelvo a decir, envío un saludo global, generalizado a todas las partes del mundo. Es nuestro último mensaje de noviembre y ya el próximo mensaje estaremos en diciembre, así que empecemos. El título del mensaje es La grieta. Aquellos que tienen pan hoy en su casa, pay o pan, pay también es dulce. Aquellos que tienen pan hoy en su casa, pero se preguntan, ¿qué comeré mañana? Eso es de poca fe, amada iglesia. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 115. Nos introducimos en nuestro mensaje. No a nosotros, reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da toda la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, habla de otra comunidad, de otra parte del mundo, son el oro y la plata, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no habla, tienen ojos, mas no ven, orejas, mas no oyen, narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hemos dicho que el título del mensaje es La grieta. Hemos dicho que necesitamos tener una conciencia activa y una fe activa en el Señor para poder entender lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice la palabra del Señor también por allá en Mateo capítulo 6 versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nos está hablando acerca de la fe, de una fe activa. El versículo 11 dice la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A quién le está diciendo eso? A nuestro Señor, que acabamos de decir que nuestro Dios está en el cielo y que todo lo que Él quiso lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Deberíamos de entender medianamente al leer este versículo, Mateo capítulo 6 versículo 11, que el pan nuestro de cada día es el maná del desierto. Todos saben la historia, no me voy a detener ahí. Y empecemos con la profundidad de la introducción. La gente se odia por ideologías, la gente ya no saca conclusiones, sino que las personas están sumidas en una burbuja ideológica y tienen un ídolo, y tienen ese ídolo ideológico el cual está sojuzgando y no ve la realidad porque tiene una burbuja ideológica que no lo permite. Y esa burbuja ideológica es una sociedad que se destruye a sí mismo. Hay una frase autofagocitando y es autodestrucción, es una autodestrucción moral, es una autodestrucción social y una injusticia con nuestro prójimo, porque siempre queremos estar o a la defensiva o al ataque con nuestro prójimo. Y hay un pecado que yo he detectado en esta sociedad, gloria al nombre del Señor, y el pecado que he detectado en esta sociedad es que le hacen la guerra al que está en paz con Él. Hay una persona que está tranquila y ya el adagio popular, el que está quieto se deja quieto, ya no existe. No, ya el que está quieto hay que molestarle, hay que hacerle la guerra, hay que perturbarlo, hay que inquietarlo. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos que le hacen un escrutinio, una investigación exacta para ver. ¿Recuerdan lo que hicieron a Daniel
cuando esos sátrapas lo querían llevar ante su rey para juzgarlo, le hicieron una investigación exacta, malo si sí y malo si no. Y luego dijeron, lo único que vemos es que ora 3 veces al día, pues por ahí vamos a metérnosle. Es una sociedad corrompida que ve al vecino tranquilo y va y le pone problema. Una sociedad que está mala, y la Biblia prohíbe, amado hermano, no le haga la guerra al que está en paz con usted, porque es un pecado delante de la presencia del Señor. Sigamos. Y entonces ese egoísmo extremo, hay un narcisismo colectivo. Todos saben lo que dice Gálatas capítulo, simplemente estoy hablando la introducción. Gálatas capítulo 5, todos saben acerca de lo que habla ese capítulo. Creo que no lo sabemos de memoria, los pastores, los predicadores, los hermanos que leen la palabra del Señor. Y dice, ustedes estén firmes en la libertad. Y nos habla de una libertad. El capítulo 15, el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amén. Eso de devorar, de consumirse, es la frase que acabamos de decir, autofagocitarse, cuando nos consumimos, cuando nos devoramos unos a otros, cuando nos mordemos unos a otros, cuando no estamos viendo que la persona que está con nosotros esté bien, que podamos bendecirlo de una o de otra forma. Yo a esta altura de mi vida ya puedo testificar, cuando he sido muy bendecido, lo primero que hago es ayudar a las personas que están a mi lado, para que esas personas sean muy bendecidas y salgan de la situación donde las conocí. Y me gusta ayudarles económicamente, materialmente. Cuando tenía contactos, pues me ayudaba a hacerle contactos a las personas para que esos enlaces de oro, para que las personas salieran adelante y no se quedaran en condiciones paupérrimas. Porque hay sociedades donde solamente se enriquece uno y donde solamente crece uno. Y cuando esa persona se enriquece y crece, entonces empieza a mirar a los demás por debajo. Pero no es el caso nuestro. Estamos hablando de unas sociedades egoístas, un narcisismo colectivo, una sociedad que se devora y que se consume unos a otros. El problema, amados hermanos, es que se aleja mucho del diseño original. Por ejemplo, el diseño original en la época de los apóstoles, ¿alguien lo recuerda? Por favor, alguien que me lo recuerde, estamos en una clase. El diseño original de la eclesía en el libro de los apóstoles, ¿cuál era? Tenían todas las cosas en común. Y recuerda que no se le podía mentir al Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que pasó cuando mintió Ananías y Zafira? Fueron a culto y ¿qué les pasó? No salieron del culto, para no ponerle dramatismo al tema. Llegó, ¿quién fue primero, el esposo o la esposa? El esposo llegó, entró al culto y no salió. Después llegó la esposa, también entró al culto y no salió. Había un respeto por la presencia del Espíritu Santo en los locales y en los lugares. Incluso alguien tuvo la mala idea de dormirse en un culto. Se durmió, el dormilón se durmió. ¿Saben qué le pasó? Se cayó. Y el apóstol, pues ahí sí llaman al pastor, ahí sí tenemos pastor, ahí sí mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús, mi pastor. Entonces el apóstol fue y oró por el muerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Es un pasaje oscuro, lo han leído, consúltelo por favor. Les voy a dejar la incógnita. ¿Qué pasó con el muerto que se cayó? Sigamos. Y entonces los temas fundacionales mejor, para toda la humanidad en su historia y la historia del mundo, dice que podemos vivir, amados hermanos, toda una vida, 70, 80, 100 años, 120 años, sin conocer las causas de su existencia y de sucesos en la vida y sin sacar conclusiones. Pero gracias a Dios tenemos que su palabra. Estoy yéndome un poquitico coloquial porque vamos a entrar a un tema denso, un tema de criterio. Yo voy a dar mi consulta, he consultado con la etimología hebrea, la lengua sagrada. Recuerde que las versiones de la Biblia tuvieron varias interpretaciones o varias traducciones. Está la Vulgata, está la Casidoro de Reina. Hoy en día hay muchas versiones, la guía te da versiones de la Biblia exactas,
Pero yo me he dedicado esta semana, sobre todo que tengo tiempo, gloria a Dios por eso, y a los hermanos que me ayudan, a buscar la traducción correcta de algunas palabras desde el hebreo. Hay varias escuelas. Hay una escuela occidental que ha dado una transcripción sobre todo los rollos de Qumran, lo que se encontró en las cuevas de Qumran, y también a algunas cartas que han encontrado. Pero yo encontré este versículo de la palabra del Señor que tiene varias interpretaciones, o mejor, varias traducciones. Hay 2 traducciones. Yo me voy a quedar con la hebraica, me voy a quedar por la línea hebrea. Génesis capítulo 4, versículo 26, dice la palabra: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y dice la traducción exacta, entonces los hombres comenzaron a ucal. Ucal es una palabra no griega, hebrea, y quiere decir a propagar o profanar el nombre de Jehová. Esta palabra invocar, vuelvo a decir, tiene 2 escuelas: profanar o invocar. Me inclino por la hebrea, profanar el nombre de Jehová. Ahora entremos en contexto. La corrección lingüística, entonces, dice, se comenzó a invocar el nombre del Señor, se comenzó a profanar el nombre del Señor. ¿En los días de quién? De Enos. Enos comenzó algo más o menos como el zoratrismo. Creo que va a pasar lo mismo que pasó cuando denunciamos los zoratristas y el zoratrismo, que es una de las religiones más antiguas del mundo, más engañosas del mundo. Yo prediqué eso, algunas personas me dijeron: cuidado, vienen a atacarte. En efecto, esos poderes atacaron, pero gracias al Señor estamos de pie y todavía podemos predicar la palabra del Señor. Amén. A su nombre sea la gloria, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Bendito el nombre del Señor. Sigamos. Entonces dice la palabra del Señor, mi consulta: en esos días empezó la idolatría. Diga conmigo: idolatría. Otra vez, idolatría. Es una palabra que ahí empezó. Los hombres empezaron a profanar el nombre de Yahvé, o de Jehová, o de Dios, como quieras en tu traducción. Sugiero a los estudiantes que profundicen en la consulta. Pueden hacerlo con consultas serias, cuidado con las fuentes donde consultan. Y entonces en los días de Noé los hombres empezaron a equivocarse y empezaron a hacer ídolos por el nombre del Señor. Los hombres empezaron a atribuir poder divino a las fuerzas de la naturaleza y comenzaron a hacer imágenes de los astros. Por ahí va. Religión, zoroastrismo. Era una desviación teológica gradual, no era un rechazo absoluto, completo a Dios. Ellos necesitaban una creencia, empezaron a hacer culto a las estrellas, a las imágenes naturales, empezaron a hacer culto al sol, a la luna, empezaron a tener dioses intercesores. Dioses intercesores. Dioses intercesores. Amén. Diga conmigo amén. ¿Cuántos saben quién es el intercesor? Sigamos. Y entonces se empezó a malinterpretar la relación con Dios. Se empezó a malinterpretar la relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se empezó a representar lo divino en imágenes. El nombre santo de Dios fue profanado. Vamos a hablar un poquitico acerca de la idolatría de Enos. Se desordenó el equilibrio del mundo. Hubo un desorden. Era un planeta joven con una geología cambiante. Libro de Génesis capítulo 7 versículo 11 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas. Ojo a este versículo: todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. Parece ser, aunque esto lo encuentras en la guía, es demasiado básico lo que estoy diciendo. Fallas en las capas subterráneas de agua. Es demasiado básico lo que estoy diciendo. Eso lo muestran ya hasta en caricatura. La guía te da unas imágenes extraordinarias referente a eso. Y ahí va una línea temporal rabínica. Y dice entonces que los conceptos rabínicos, que se empezó a presentar cambios geológicos en la tierra. Amén. La tierra era casi totalmente estable.
desde Adán hasta Set, medianamente estable, medianamente estable. Pero bueno, esto es una alegoría. Quiero que me escuchen bien los hermanos, la audiencia. Esto es una alegoría. Parece ser, según la tradición oral rabínica, estoy hablando de la historia de los judíos. La Biblia es de judíos, amén. Cristo viene de los judíos, son otra nación, otro pueblo, son totalmente diferentes a nosotros. De allá sale el Mesías. Dice que antes del diluvio universal, parece que hubo un pequeño cataclismo, porque la tierra no tenía continentes, era un solo continente, y parece que a través de un cataclismo, un preludio, dicen los rabinos, no lo dice la Biblia, por supuesto, hubo un cataclismo y separó los continentes. Si alguien ve los continentes, ve que están separados, antes eran unidos, dicen los rabinos, no lo dice la Biblia, lo digo yo, me gustó esta consulta, lo aplico al sentido común. Se separó, porque a raíz de esa idolatría de Enos, entonces el Señor se molestó. La tierra, dice que ese cataclismo parcial, la tierra se abre, la tierra se hunde, se divide, y que generaciones posteriores eran demasiado corruptos, y entonces empezó a haber un clima extremo hasta que llegó al diluvio de Noé. Bueno, básicamente la información que tengo me gustó, sobre todo por el contexto de la idolatría. Diga conmigo idolatría. Idolatría. Otra vez idolatría. ¿Eso es tu idólatra? Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, esas transformaciones global y permanente de la geografía mundial. Y debemos recordar, los estudiantes educados en la palabra, que en los días de Noé el mundo ya tenía mares, el mundo ya tenía costas, el mundo ya tenía ríos. Estamos hablando los primeros capítulos hasta cuando el diluvio, pero ya había un mundo con mares, con costas, con ríos, con lagos, y sobre todo con lo que acaba de descubrir la ciencia, y es que internamente hay tanta agua, salió en estos días, hay tanta agua interna que, cantidades infinitas de agua, y el mundo tenía agua interna, aguas subterráneas. Los mares existían, para los hermanos que les gustan los datos curiosos, desde el día 3 de la creación. O sea, existía el agua siempre. No habla acerca de que inventaron el agua, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Ok, pero cuando ves el día 3, dice que el Señor hizo una división, día 3 de la creación. Sigamos. Miles de años, aquellos que tienen la secuencia bíblica antes de Noé nació en el año 1056 desde Adán, y los mares existían desde el año 3 o el día 3. ¿Cómo era el mundo antediluviano? Dice la consulta que los mares eran menos profundos, más estables, con límites más estrictos, eran menos violentos, bordeados por tierras más altas y fértiles. Pero después del diluvio cambió el planeta, y después del diluvio es otro planeta en cambios o en términos geográficos y climáticos. Me gusta apoyarme en la Biblia cuando hago mis consultas, no me gusta tanta palabrería, me gusta más la palabra del Señor. Hebreos capítulo, recuerden que la Biblia fue escrita por hombres judíos. Hebreos capítulo 11, versículo 7, esta es una clase, dice la palabra del Señor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Magnífico versículo que nos habla acerca de Noé. Por la fe condenó al mundo. Y es que, hermano, la idolatría no te exige fe. ¿Lo entendieron? Y entonces por la fe Noé condenó al mundo. El mundo físico cambió. Ese mundo como se conocía cambió. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, recuerde que ya había mares, que ya había costas, que la tierra era absolutamente diferente. Bueno, sugieren que hubo un cataclismo, un pequeño cataclismo por la generación de Nos, cuando desataron la idolatría. Ahí era como un sensor cuando se enciende,
Yo creo que sí, yo sentí testimonio del Espíritu Santo porque a veces se nos encienden sensores en la vida y hay que hacerle caso a esos sensores, amén. El Espíritu Santo nos advierte de cosas. Si nuestra conciencia no nos reprende, mayor que nuestra conciencia es el Señor, amén. Y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5 dice la palabra: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Me gusta esa palabra, el 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Estamos hablando ya de la generación antediluviana, todos perecieron por agua. Recuerde que se abrieron los abismos de arriba, salieron, se puede decir, los chorros de agua, cataratas desde arriba, no desde abajo, sino desde arriba. Bueno, lo dice la Biblia, el mundo antiguo. Dice también el 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán destruidas, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros empezamos a leer este tipo de información, chocamos con muchas doctrinas, incluyendo la hebrea, que no están enfocando o direccionando el mundo. ¿Recuerdan ese evento silencioso que va a suceder en la iglesia? Bendito el Señor, que ya usted no va a tener que obligar a alguien a que venga a la iglesia, ni le va a tener que decir al que tiene al lado que no haga ruido, que se concentre con la palabra, sino que estaremos reunidos aquí en la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, por toda la eternidad, para darle gloria y honra al Señor. Y en nuestra esperanza, yo no estoy amañado en este mundo, amados hermanos. No estoy haciendo mi proyección para los 120 años, no. Porque estamos viviendo días oscuros y peligrosos. El amor de muchos por Dios se enfriará. La gente no querrá venir a lugares donde se invoque el nombre del Señor. La gente irá a cualquier lugar. Pero donde haya religión, sí van a ir. Donde haya idolatría, correrán las masas como en los días de Enos. Sigamos. Y entonces dice, las traducciones más precisas, se comenzó a profanar el nombre de Dios. Entonces se empezó a llamar el nombre de Dios sobre ídolos. Volvamos nuevamente a Enos. Entonces los hombres empezaron a profanar el nombre de Dios y se empezó a llamar el nombre de Dios sobre ídolos. Pablo, recuerden a Pablo, Saulo convertido en Pablo, era un judío, fariseo, observante, lector de la Torá, observante del día de reposo. El día de reposo se iba para el templo a estudiar la Torá. En Romanos capítulo 1 nos habla referente a esa destrucción. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Recuerda en tu estudio personal unir Génesis capítulo 4 versículo 26 inmediatamente con Romanos capítulo 1. Yo sé que estos mensajes recién entrando diciembre, los hermanos tienen el medio cerebro lleno de pólvora, pero vamos a inducir a la iglesia a exigirse en la palabra del Señor, que seamos una iglesia educada en la palabra, educada en la palabra, educada en la palabra. Lo tengo que decir así, hermanos. Acabo de ver una imagen que sale a través de los medios. Estaban destruyendo una librería en Francia solo porque venden un ejemplar de la Biblia. ¿Entienden mi coraje? Sigamos. Y entonces dice Romanos capítulo 1, sobre todo el versículo 21. Aleluya. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Recuerdan la generación de Enos? No le glorificaban como Dios. Ellos creían que estaban glorificando a Dios, pero habían usurpado el lugar de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ellos estaban dándole gloria a la luna, al sol, al mar, al agua. No sé si de repente veían las aves o si veían los peces del mar y también le daban gloria. Pero el Señor se indignó por eso. El Señor se molestó por eso. Y el mundo llevaba casi un milenio, algo así. Recién se había muerto Adán, el primer hombre que el Señor había hecho con sus manos. Recién había muerto Eva. Y dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, el versículo 22. Dice, profesaron ser sabios
y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de, ve, aquí está, aleluya, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito el nombre del Señor. Colapso cognitivo y espiritual de la humanidad. Enoc, el hombre se desvía a la idolatría. Enoc, el justo advierte, pero pocos le escuchan. Lamed, la maldad aumenta. Noé, el mundo está completamente colapsado y corrupto. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y vuelve a decir, referente a la época de Enoc, pues 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Nosotros como iglesia semilla de mostaza, este ministerio necesita darle culto a Dios, culto al Creador, culto al Señor. Aquí el Señor es el Señor de las huestes. Aquí el pastor es el pastor de los pastores. Sí, es interesante las multitudes y es interesante llenar la bodega, pero es más interesante direccionar la congregación, las ovejas, adorar al pastor de los pastores. Que no sustituyamos la presencia, la gloria y la adoración a Dios por elementos como un edificio. ¡Wow! ¡Qué edificio! ¡Wow! ¡Qué construcción! Por los instrumentos, porque todo esto perece con el uso, pero la presencia, pero la palabra. ¿Saben ustedes, amados hermanos, la palabra del Señor está siendo perseguida en otro continente? Están persiguiendo a los hermanos que hablan la palabra, que hablan, que leen la Biblia, y la iglesia occidental necesita preservar el fuego de la palabra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No importa, no interesa. ¿Recuerdan que son muchos los llamados y pocos los escogidos, los que entran por la línea de la palabra? ¿Sabe algo, hermanos? Y yo puedo hablar esto porque no tengo problema. Gracias al Señor no nos hemos postrado frente a la política. Gracias al Señor no nos hemos postrado frente a otras influencias, frente a otras corrientes. Por supuesto, el proceso operativo es más difícil. Por supuesto, la escasez es difícil. Por supuesto, queremos ver días de gloria. Pero nuestra responsabilidad como pastores es predicar la palabra. Hermana Marta, escuchen o dejen de escuchar. Es mi responsabilidad. Algún día el Señor me llamará a su presencia y yo estaré en estos cultos y el Señor me estará mirando. Yo, ahí le dije que estudiara la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Y entonces dice, lo que comenzó en Enoc y llevó al diluvio, hoy sigue ocurriendo en cada generación. Hoy sigue ocurriendo en cada generación. Cuando usted ve el capítulo 4 del libro de Génesis, Caín mata a Abel. Lamed introduce la violencia. Y Enoc, comienzo de la crisis espiritual. ¿Cómo le decimos al pueblo que no sea idólatra? ¿Cómo enseñamos a la gente que la única verdad es Cristo? Sigamos. La humanidad comienza con un declive titánico que termina en Génesis capítulo 6, el diluvio universal. El Señor tenga misericordia. Lucas capítulo 3 versículo 38 menciona a Enoc en la genealogía de Jesús, lo que implica la redención de la línea caída. Dice la palabra del Señor, versículo 38, Lucas 3:38, bendito el Señor, cuando habla acerca de la generación hijo de Enoc. Y entonces ahí habla la redención de una generación caída. Es el último versículo del capítulo 3. Hijo de Enoc, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. Tremendo. Y en esa generación la gente empezó a ser idólatra. Hermano, que el Señor nos guarde de la idolatría. La religión solamente nos enseña a ser idólatras, a postrarnos. Antes nos postrábamos. ¿Recuerdan cómo empezó la prédica? Con un salmo. ¿Alguien me recuerda el salmo? El salmo. Gracias.
Y entonces empezamos a hablar acerca de los ídolos, porque desde una realidad consciente son simplemente ídolos, son simplemente figuras creadas por el mismo hombre, pero se ha ido popularizando en las congregaciones la idolatría del pastor hacia la iglesia o de la iglesia hacia el pastor, y es una línea muy delgada, amados hermanos. Por supuesto que tiene que haber un orden establecido, Él es el pastor de los pastores, pero hoy en día hay hombres exhibiéndose por el mundo, o exhibiéndose en los grandes escenarios, proclamando que ellos tienen la verdad. El único que tiene la verdad es nuestro amado Señor Jesucristo. La única puerta no es una misión, no es una gran congregación, no es un gran escenario, no es el set de la plataforma publicitaria donde se van a presentar los ídolos de moda para que las multitudes vayan tras ellos. El único que merece la gloria es Jesús de Nazaret, y Él dijo: no comparto mi gloria con nada, y gloria de los hombres yo no recibo. La gloria le pertenece a mi Padre, porque Él era el primogénito, y Jesús nunca estuvo solo. Cuidado con los hermanos que se quieren independizar. Jesús fue el primogénito de entre los muertos, y nosotros somos primogénitos. ¿Cuántos hijos tiene el hermano Esteban? Un primogénito. Y ama a su hijo como un primogénito. En Cristo todos somos primogénitos. No hay segundos. Yo escuché esto y a mí me emocionó. Debe ser por la sensibilidad y los grados de... Ok, sigamos. Y entonces había una bifurcación espiritual en la humanidad. El estado del arte, que es la consulta, nos favorece con la palabra idolatría. Dice sí, en Génesis capítulo 4, versículo 26, habla de la idolatría. En el Nuevo Testamento, escúcheme bien, amado hermano, no encontramos autores escribiendo mucho por su propia cuenta. No encontramos aves solitarias. Por supuesto, los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos no dan mucha revelación nueva sin que se apoyen o comiencen a hablar y atar pasajes del Antiguo Testamento. Gracias. Estamos viviendo una atmósfera escatológica. Los estudiantes de la palabra, la educación espiritual, trata de ver con frialdad qué dicen algunos textos bíblicos sobre la idea del fin de los tiempos. Eshatón es una palabra griego y habla al fin de los tiempos, y vemos en muchas formas estos días, ya sea por parte de gobiernos, ya sea por parte de individuos, ya sea por parte de empresas que subyugan y esclavizan a sus empleados, ya sea liberando guerras contra el rechazo a Jesús y a su palabra. Y estamos viviendo días conflictuantes, iglesia del Señor. Lo digo a través de las redes, más de 5,000 personas vieron el mensaje pasado. Ojalá este también sea visto. Estamos viviendo días de persecución espiritual. Estamos viviendo días de acomodación, de eso que se llama la apostasía. Y hoy en día las personas a las que Dios les ha entregado la confianza de liderar 100, 200, 300 personas, quieren competir con los youtubers, con los influencers, quieren competir con personas que masifican el producto. Pero tenemos que rogarle al Señor que Dios preserve personas que prediquen solamente la palabra, y que no lo hagan por ganancias deshonestas, y que no lo hagan simplemente por enriquecerse, o que no lo hagan simplemente por contender o por pelear o por tergiversar la fe, sino para que las personas entiendan que el Señor viene por su iglesia, que estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo días, vuelvo a repetirlo, donde el amor de las personas por Dios se enfriará. No es verdad que estamos viviendo un avivamiento, no, estamos viviendo persecución de la palabra. Todavía hay empresas que prohíben que sus cristianos lean la Biblia. O sea, puede ser adúltero, puede ser borracho, puede ser maldiciente, puede ser homosexual, puede ser un ladrón, pero no puede leer la palabra. Que el Señor reprenda al diablo. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. Que el Señor levante generaciones de fuego. ¿Pero qué generaciones de fuego? Que preserven la palabra. Sigamos. Y entonces el rechazo a Jesús y a su palabra. Sí, se está rechazando la palabra del Señor. Ahora, la gente puede leer la palabra, pero le cuesta obedecer la palabra. Porque nadie quiere sujetarse a nadie. Los hijos no se quieren sujetar a los padres. Los padres no se quieren sujetar a los abuelos. Los adolescentes no se quieren sujetar a las mamás. Nadie se quiere sujetar a nadie. Solamente hablamos de una democracia y hablamos de que todos somos iguales y que tiene que haber igualdad y que la balanza tiene que estar equilibrada y que es muy rico de aquí para allá, pero que es muy bueno de allá para acá. Pero ¿qué tal? ¿Qué dice la palabra referente a esos preceptos de autoridad? ¿No ha leído lo que dice la palabra? Que nos tenemos que someter a Dios, y cuando nos sometemos a Cristo es el siervo de siervos. ¿Qué hacía Jesús cuando le daban en la mejilla? Decía, le cogí rabia. Decía, venga, le faltó esta, emparéjemela. Eso es carnalidad. Eso no es Dios en el corazón de la persona. El Señor, siendo el Señor, lavó los pies de los discípulos. Pero la iglesia no está acostumbrada a ver esas figuras. La iglesia está acostumbrada a ver el Dios pequeño, con D pequeña. Yo lucho contra eso, amados hermanos. Eso no es el evangelio. Yo me levanté en logias religiosas, en logias que se entregaron a la profanación del nombre de Dios. Y uno estaba ahí pensando que uno estaba buscando a Dios. Y le decían, uy, nombre de Dios, y uno caía y se asustaba. Pero no nos enseñaron a conocer a Dios, a someternos a Dios, a enamorarnos de Dios, a enamorarnos de la palabra. Nos pusieron tantas arandelas y nos pusieron tantos filtros que a lo último perdimos de vista a Dios. Y ya cualquiera se enseñoreaba de nosotros. Un jefe se enseñoreaba de uno. Alguien externo se enseñoreaba. Más en estas culturas de patrones. ¡Hey, patrón! Llegó el patrón. Aleluya. Sigamos. Y entonces, disfrazando el ecumenismo con amor. El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Paz, amor, unidad por el engaño, al disfrazar falsas religiones, falsos maestros como verdaderos. Volvamos a Romanos. Yo dije que este mensaje iba a estar denso, por eso empecé endulzando un poquitico la introducción. Romanos capítulo 1, bendito el Señor, el versículo 16. Dice la palabra de nuestro amado, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. ¿Alguien se sabe Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Lo puede repetir, por favor? Siempre la misma alumna de siempre. Creo que te darían un premio al final de la clase. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la firme convicción de lo que no se ve. Y sin fe. Usted no puede agradar a Dios sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque usted llega a un lugar donde le dicen, aquí está el Señor, y usted dice, pero yo no lo veo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y a usted le dicen, el Señor es el dueño del oro y la plata, y usted ve a su pastor más pobre que usted, y usted se ríe y lo por debajea. Porque estamos acostumbrados a otra clase de liderazgo, de patronaje, de caudillaje. Pero estos mensajes no van a levantar muchos gloria a Dios, ni muchos aleluyas. Pero el Señor nos llamó a ser. ¿Recuerdan lo que leía al principio? Que unos a otros, no se muerda con su hermano. Uy, los hermanos miran asustados. Y a veces lo único que hacemos en la iglesia es mordernos unos a otros. ¡Wow! Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero ¿hace cuánto no leemos 1 Corintios capítulo 13? ¿Cuánto hace que no leemos el amor todo lo sufre, todo lo espera? El amor que tenemos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ¿no? El amor que Cristo siente por nosotros. Bendito, hermanos, es que para ser cristianos tenemos que tener la iluminación del Isaías 53. Si usted no entiende el Isaías 53 y en Juan 3:16, usted no va a encontrar el núcleo universal del Evangelio. Porque el Evangelio es servirnos los unos a los
nosotros. Si alguien se cree algo, humíllese, diga, no soy nada, bendito el nombre del Señor. ¿Para qué el orgullo en las congregaciones? ¿Para qué la idolatría en las congregaciones? ¿Para qué le palmotean la espalda a los líderes grandes y evangélicos? Esos mismos son los que lo llevan ante el tribunal. Esos mismos lo despellejan. Esos mismos le quitan la vida. Lo dejan sin adolescencia, lo dejan sin juventud, lo dejan sin vejez, lo dejan en la ruina. ¿A esos quieren servirles? Sigamos. Y entonces Judas también nos dice, contended ardientemente por la fe. Me ha sido necesario escribirlos exhortándoos, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, veremos que la verdad de la Biblia será severamente atacada. Y eso ya lo estamos viendo. Estamos viendo cómo es atacada la Biblia. Estamos viendo cómo es atacada la palabra del Señor. ¿Saben ustedes cuál es la principal religión del mundo? Lo puede googlear. ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? Yo no voy a decirlo públicamente, no porque me dé miedo, pero eso lo filtran. Puedes googlearlo. Primeras 3 religiones del mundo. Te van a dar las cifras, vas a quedar aterrorizado, y están invadiendo el mundo entero con su doctrina. Por eso es que la palabra tiene que permanecer en el corazón de los creyentes. Erguidos, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando empiecen a perseguirnos y cuando empiecen a hacernos persecución por causa de la palabra, cuando nos consagremos a Dios y todo se nos venga en contra, es porque los días se están aproximando. Por supuesto que si hablas con un judío dices que no, que viene el reino milenial, que el león pastará con la oveja y el niño de brazo jugará con la serpiente. Pero nosotros nos estamos preparando para un conflicto. Aleluya. Ese conflicto espiritual, bendito el nombre del Señor. Y la iglesia no puede estar fusilánime. La iglesia no puede estar distraída. La iglesia no puede estar embelecida por las lucecitas. Son los niños. Tú pones a un niño a que vea luces y él voltea la cabeza y mira por todos lados. Y tú le haces un ruidito y él se va por allá. Y le haces otro y se va por aquí. Y le haces por aquí y él se va por allá. Pero la iglesia del Señor tiene que ser una virgen pura, que tenga todo su proceso cognitivo listo para escuchar la final trompeta. A su nombre sea la gloria. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque tiene que escuchar que el sonido imperceptible de la final trompeta. Que no te... Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Bendita la gloria del Señor. La fe es creer específicamente la verdad de Dios, obedeciéndole e implementándole en nuestras vidas. Y somos llamados a obedecer. Somos llamados a obedecer. ¿Quieres saber la diferencia entre una iglesia espiritual y una iglesia religiosa? Primero son las cantidades. Donde hay religión, usted ve multitudes, Y luego está el number one. Y dije, wow. Y luces y trompetas y flautas, y sale el number one. Wow. Y uno dice, hello. Dice cualquier barrabasada. ¡Ah! Dice cualquier tontería que se encontró. ¡Ah! Pero donde está Cristo, la puerta se estrecha. El camino es angosto. Aleluya. ¿Recuerdan los peces que pescó Pedro cuando el Señor le dijo, tira por favor la red a la derecha? Estaba inmediatamente de noche, 153 peces. El Señor se tenía predispuesto para él. ¿Recuerda cuántos habían en el aposento alto? 120 orando. Y siempre digo, y el lugar tembló. Ojalá el Señor me regalara ese milagro para los incrédulos que hay ahí sentados. Porque hay gente muy incrédula, no cree en nada. Pero si el lugar temblara, la gente creería. Y dirían, ¡ay, esto es casa de Dios y puerta del cielo!
Yo siento al Señor, aleluya. Y toda la vida he predicado así. No es que me esté acostumbrando. Hay hermanos que me conocen hace 20, 22, 23 años. Siempre he predicado la palabra del Señor, porque la palabra del Señor fue tatuada en mi corazón. Yo no le he pedido otra cosa al Señor, ni riqueza, ni familia, ni auto, nada. Le he pedido, Señor, que pueda ser un predicador de tu palabra. Y si tiene que enviar a los cuervos a traerle el pan y la carne al siervo para que siga predicando, hágalo. Mueva de los cuatro costados, pero que la palabra del Señor siga corriendo. Que la palabra del Señor no se cierre. Que la palabra del Señor, que es una luz, no se apague. Que la palabra del Señor corra como río de agua de vida. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Tenemos que desgarrar nuestra garganta ante la presencia del Señor, porque vienen hordas de demonios que están infiltrando, permeando la sociedad, y las generaciones van a quedar confundidas. Pero que el Señor preserve su palabra. A su nombre sea la gloria. Estoy finalizando. Somos llamados a obedecer. El Mesías dice que estos eventos deben ocurrir y están relacionados con un cambio que se avecina. Es un cambio maravilloso, que se trata simplemente el establecimiento del reino de Dios. Pero el camino para llegar allí será difícil. Y será muy difícil la travesía. Bendito el Señor. Por eso el Señor dice: el que venciere. Porque tenemos que tener esa capacidad. Tenemos que tener esa entereza. ¿De qué? De vencer. El que venciere, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos disponemos a vencer. ¿Y qué es vencer? Es ganar la batalla. Dice la palabra primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué? De los ídolos a Dios. ¿Para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Aquí está el resumen de la prédica. Aleluya. A Jesús. A su nombre sea la gloria. Creo que es fin del mensaje. Lo voy a volver a leer. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Y después de que estás sirviendo al Dios vivo y verdadero, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos como primogénito, Jesús, quien nos va a librar de la ira venidera que viene sobre el mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por guardarnos de la idolatría. Esta mañana, con esta iglesia santa y preciosa, yo te doy gracias por guardarnos de la idolatría. Gracias, Señor. Gracias. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te agradezco, Señor. Una de las cosas por las cuales te sirvo es porque me libertaste de gigantes que me habían atrapado, habían tomado mi conciencia. Y no sé por qué te plació guardarme para ser libre. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Guárdanos, Señor. Guarda la sábana. Guarda esta iglesia de primogénitos, porque todos somos primogénitos. Gracias, Señor. Señorea sobre esta tu amada. Como la gallina esconde a sus polluelos debajo de sus alas, escóndenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.